Nuestra historia sobre la vida y los logros de la figura icónica Steve Jobs profundiza en el hombre detrás de Apple y la revolución que desató en el mundo de la tecnología. Nacido en San Francisco, California, el 24 de febrero de 1955, Jobs fue adoptado por Paul y Clara Jobs de Mountain View, California, quienes fomentaron su interés por la ingeniería y la tecnología. A pesar de su temprana exposición a los ámbitos de la ciencia y la tecnología, las aspiraciones juveniles de Jobs se extendieron a diversos ámbitos. Después de abandonar Reed College, se embarcó en un viaje de experimentación con una temporada como diseñador de videojuegos en Atari. Luego, buscando experiencias espirituales, viajó a la India para profundizar en el budismo, antes de encontrar finalmente su verdadera pasión por la tecnología. El viaje que emprendió Jobs, de curiosidades, desvíos, autodescubrimiento y búsqueda incesante de innovación, caracteriza la transformación de un emprendedor notable. La brillantez de Jobs pasó a primer plano durante su incursión en el mundo de la informática personal. Junto con su amigo y cofundador Steve Wozniak y su colega cofundador Ronald Wayne, Jobs lanzó la primera computadora Apple, la Apple I, en el garaje de su casa, un comienzo simbólico para el monolito tecnológico global. La presentación del Apple Macintosh en 1984 fue un momento histórico no solo para Jobs sino también para toda la industria tecnológica. La innovadora interfaz de usuario arrasó en el mundo, estableciendo un estándar para dispositivos futuros y colocando firmemente a Apple al frente de la innovación electrónica. A pesar del profundo impacto que esta presentación tuvo en la carrera de Jobs y la dirección futura de la tecnología, pronto se encontró en una encrucijada profesional, que culminó con su salida de Apple en 1985. Sin embargo, siendo un verdadero visionario, Jobs no permitió que su revés en Apple vacilara su espíritu. Estableció su propia empresa, Next, y compró una participación mayoritaria en la productora de animación Pixar. Para Pixar, que entonces luchaba, la visión de Jobs dio nueva vida, lo que resultó en importantes éxitos de la industria como Toy Story. Aunque Next no tuvo el éxito comercial que Jobs había anticipado, Apple sufrió un declive significativo tras su partida, creando un vacío que suplicaba ser llenado por el propio hombre. En 1996, Apple compró Next, reuniendo a Apple con su visionario cofundador, y preparando el escenario para el regreso triunfal de Jobs a la empresa que ayudó a construir. Como era característico de Jobs, no se basó en glorias pasadas. En cambio, se dedicó a revitalizar Apple, infundiendo a la empresa un renovado sentido de visión. En 2001, bajo el liderazgo de Jobs, Apple cambió el panorama digital una vez más con la introducción del iPod, un dispositivo que revolucionó la forma en que la gente escuchaba música. Sin embargo, la racha revolucionaria de Jobs no mostró signos de disminuir. En 2007, presentó posiblemente su creación más importante, el iPhone. Con sus funcionalidades avanzadas, interfaz intuitiva y diseño elegante, el iPhone transformó la industria de la telefonía móvil, estableciendo un nuevo estándar para la tecnología de los teléfonos inteligentes, y cambiando drásticamente la forma en que interactuamos con el mundo. A pesar de ser un gigante técnico, Jobs se enorgullecía de la elegancia y la naturaleza minimalista de sus inventos. Su visión no se trataba solo de crear maravillas tecnológicas, se trataba de integrar la innovación en la vida de las personas. Este principio quedó mejor ejemplificado en su mantra para los productos Apple – fusión de tecnología y artes liberales, unión de máquinas y humanidad. El impacto duradero del enfoque visionario de Jobs puede ver tangiblemente en la estética del diseño tecnológico. El mantra de simplicidad, funcionalidad y elegancia, máximo en su enfoque de la experiencia del usuario, ha sido adoptado por numerosas empresas en todo el mundo, convirtiendo efectivamente a Jobs en uno de los diseñadores más influyentes de nuestro tiempo. La incesante búsqueda de innovación por parte de Jobs, y su determinación de integrar la tecnología en la vida cotidiana fueron impresionantes. Su rara combinación de visión para los negocios, previsión tecnológica y sensibilidad en el diseño lo convirtieron en una figura única en el mundo empresarial. A pesar de enfrentar tremendos reveses, nunca abandonó su visión. El viaje de Jobs desde abandonar la universidad hasta convertirse en uno de los visionarios tecnológicos más destacados que el mundo haya conocido sigue siendo una historia inspiradora de coraje, resiliencia e innovación incomparable. Su historia nos enseña valiosas lecciones sobre vivir con pasión, mantener altos estándares y nunca estar satisfechos con el status quo. Apasionado, impulsado y aparentemente dotado de un poderoso instinto empresarial, Jobs no solo fue una figura clave en la revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios del XXI, sino que también tocó las vidas de las personas en todo el mundo. Esto nunca fue más evidente que su sorprendente éxito en cambiar la suerte de Apple después de su regreso en 1997. Con un enfoque empresarial que combinaba un pensamiento poco convencional,
un impulso implacable y un enfoque inquebrantable en las necesidades de los consumidores, Jobs supervisó el viaje de Apple desde una empresa en quiebra al borde de la quiebra hasta la empresa más valiosa del mundo, creando productos que revolucionarían múltiples industrias, desde informática personal y música hasta telecomunicaciones y fotografía. Además de Apple, Jobs también cambió para siempre la faz de la industria del entretenimiento. Como accionista mayoritario de Pixar, desempeñó un papel integral en elevar el estudio de animación a su cenit actual. Las innovadoras películas animadas de Pixar siguen siendo las favoritas de las familias atemporales en todo el mundo, y disfrutan tanto de éxito comercial como de elogios de la crítica. Steve Jobs no fue solo un exitoso hombre de negocios e inventor, también era una figura convincente y cautivadora. Su renombrado discurso de graduación de la Universidad de Stanford tocó los corazones de muchos mientras compartía sus experiencias de vida personales y profesionales, enfatizando la importancia de perseguir nuestros sueños, y el impacto de los reveses en la configuración de nosotros. El notable liderazgo y el espíritu innovador de Jobs continúan resonando en el mundo hoy, años después de su trágica muerte el 5 de octubre de 2011. Su legado ocupa un lugar preponderante sobre Apple y los innumerables empleados que inspiró, así como sobre los miles de millones de devotos clientes de Apple en todo el mundo. Jobs deja atrás una empresa que él, más que nadie, fue responsable de crear. Su influencia y visión indelebles son palpables en todos sus aspectos, desde el diseño de sus productos hasta el diseño diáfano de sus oficinas. Apple ha seguido siendo una de las empresas más exitosas e influyentes del mundo, en gran parte debido a la cultura de innovación que cultivan los empleos. A pesar de su profunda conexión con Apple, el espíritu innovador de Jobs no se limitó a un solo dominio. Sus emprendimientos iniciales, como Next Computer y Pixar Animation Studios, también han tenido un impacto significativo. Su inversión en la división de hardware de gráficos por computadora de Lucasfilm condujo al desarrollo de Pixar. Más allá del mundo del software y los gadgets, Jobs era conocido por su profunda filosofía en torno al diseño y la estética. Incluso cuando destacó el poder subyacente de la tecnología de Apple, siempre tuvo mucho cuidado en garantizar que los productos Apple fueran tan hermosos y bien elaborados por fuera como por dentro. En 1985, después de una lucha de poder con la junta directiva de Apple, Jobs renunció a Apple y fundó Next, una empresa pionera en el desarrollo de plataformas informáticas. La línea de estaciones de trabajo propuesta por Next se ganó la reputación de ser una computadora técnica de alta gama utilizada por científicos, educadores y otros. Con un giro aún más notable del destino, en 1986, Jobs compró The Graphics Group, más tarde rebautizado como Pixar, de la división de gráficos por computadora de Lucasfilm por una suma de $10 millones. Bajo su dirección visionaria, Pixar revolucionó la industria de la animación, produciendo una serie de películas comercialmente exitosas y aclamadas por la crítica. Si bien a menudo era conocido por su formidable liderazgo y su intenso enfoque en detalles innovadores, Jobs también tenía una relación única con el budismo, una influencia que se manifestaba sutilmente en sus principios laborales. Jobs creía en el poder de la meditación para lograr claridad y visión, lo que seguramente contribuyó a su notable éxito y al impacto que tuvo en el mundo de la tecnología. La incesante búsqueda de sus visiones por parte de Jobs puede haber dado lugar a muchas tribulaciones en su vida personal y profesional, pero fue esta misma determinación la que lo convirtió en una figura revolucionaria en la industria tecnológica, y en el rostro de un notable resurgimiento en Apple una década después. El mundo recuerda a Jobs como un fenómeno de la industria tecnológica, un líder apasionado y un emprendedor ambicioso que transformó todo un ecosistema. Pero su verdadero legado reside no solo en los productos innovadores que ayudó a crear o en la asombrosa riqueza que acumuló, sino también en la forma en que pensaba y los principios que utilizó como guías, principios que continúan dando forma a nuestro mundo mucho después de su época. Incluso en sus últimos años, mientras luchaba contra una forma rara de cáncer de páncreas, Jobs siguió siendo la fuerza rectora de Apple, revolucionando el diseño y el uso de la electrónica de consumo una vez más con la introducción de una serie de dispositivos pioneros, incluidos el iPod, el iPhone y el iPad. Es una hazaña asombrosa frente a una mortalidad inminente. Aunque Jobs falleció el 5 de octubre de 2011, sigue siendo una fuerza impulsora en el mundo de la tecnología. Sus palabras y su espíritu continúan inspirando e impulsando la innovación, un recordatorio constante del hombre extraordinario que revolucionó el mundo en la intersección de la tecnología y las artes liberales. A Jobs no solo le apasionaba construir dispositivos tecnológicos increíbles, quería que Apple fuera una empresa que representara algo una empresa que ayudara a cambiar el mundo para mejor. Y, con el éxito constante de Apple a lo largo de los años, parece que el sueño de Jobs se está haciendo realidad. El titán que era Steve Jobs tenía innumerables facetas, era un pensador profundo, un fanático del diseño,
un hombre de negocios despiadado, un perfeccionista extremo, un orador carismático y un visionario que tenía una comprensión casi instintiva de lo que el mundo necesitaba antes. Hizo. Pero sobre todo era un hombre que nunca se daba por vencido, que se atrevía a pensar diferente y a soñar en grande. Steve Jobs, el hombre, el magnate y la leyenda, continúa proyectando una sombra larga y transformadora, dictando la trayectoria de los elementos esenciales de la tecnología y el diseño e influyendo en la forma en que nosotros, como humanos, interactuamos y percibimos el mundo. La vida y el legado de Steve Jobs sirven como un crudo recordatorio de que somos capaces de cambiar el mundo, si nos atrevemos a soñar, y tenemos la perseverancia de perseguir ese sueño sin descanso hasta transformarlo en realidad.